Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Queremos ¿Se agradecerte, escucha bien este audio? Sí, perfecto. Queremos bárbaro. agradecerte que haya hecho lugar en tu agenda para poder acompañarnos hoy. Un placer. Eh, Laura es periodista, escritora y analista política. Comenzó su carrera como becaria en el diario Clarín, mientras estudiaba sociología en la Universidad de Buenos Aires. Durante los últimos 25 años trabajó para los principales medios de comunicación de la Argentina. Es la primera mujer pública que escribe regularmente columnas de opinión de política en los diarios. La Nación, donde actualmente es articulista, en televisión conduce el programa La Trama del Poder, en La Nación Más, y en Radio Mitre está al frente del magazine Los Cuadernos de Laura. Además es autora de exitosos libros, Las Jefas, La Cámpora, Los Cuadernos de Laura, Cristina Fernández, La verdadera historia de Macri, historia íntima y secreta de la élite que llegó al poder. Los dos últimos la convirtieron en la principal biógrafa de los últimos dos presidentes argentinos. Muchas gracias, Laura, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la convocatoria. Yo fui muchas veces a dar charlas a Córdoba. Bueno, ahora por razones obvias de la pandemia nos tenemos que comunicar así, que es un poquito más impersonal, pero bueno, me encanta estar en contacto con ustedes y la agradecida soy yo. Bueno, quiero compartir con ustedes algunas ideas. A mí en general me gusta más el ida y vuelta del intercambio de las preguntas, pero quiero plantearles, recién hablaba con Claudio Suchovicki, que trabajamos juntos en La Trama del Poder. Claudio está en La Trama del Poder, que es un programa de televisión de los jueves a la noche, y él me comentó recién que dejaba interrogantes políticos, ¿no? Lo primero que quiero compartirles es que por primera vez en mucho tiempo hay en la Argentina dos coaliciones que pueden controlarse una a la otra. También pueden trabarse, como sucedió en el Congreso. Ahora, bueno, lo último que sabemos es que finalmente se resolvió la disputa entre Juntos por el Cambio y el oficialismo. El Congreso, vamos a tener Congreso, ¿no? Porque hasta hace poco, digamos, no tenemos justicia, y si tampoco teníamos Congreso, bueno, la institucionalidad se podía complicar mucho en la Argentina. Lo último que sabemos es que hubo fumata blanca y que finalmente van a sesionar, se pusieron de acuerdo en un esquema de sesiones. Pero bueno, lo importante, el dato político de este momento es que tenemos una coalición oficialista que ganó por el 48% y una opositora, el no peronismo, básicamente, que tiene un 41% de los votos. Esto no es un dato menor, y esto condiciona toda la política. Condiciona toda la política porque, bueno, condiciona también los proyectos que el oficialismo quiere meter, como por ejemplo la reforma judicial, el presupuesto que se va a discutir, la movilidad jubilatoria. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa, por decirlo de un modo sencillo y que todos lo podamos comprender. No es aquel 54% de Cristina Kirchner en el 2011, donde iba por todo. Hoy es realmente mucho más difícil ir por todo. Estamos, como ustedes saben, inmersos en una crisis económica sin precedentes, que va a dejar una miseria sin precedentes. Se habla informalmente, yo hablo bastante con Agustín Salvi, el director del Observatorio Social de la Deuda, y se habla de un 50% de pobreza. Nos va a dejar un país difícil de gobernar, con otras claves. La gran pregunta, no sé si Suchovicki se la habrá planteado, es ¿quién va a pagar la factura de la recesión? Yo creo que acá hay dos preguntas, ¿no? O bien la gente se lo va a facturar a Alberto Fernández, con lo cual es bastante plausible esta idea de que Cristina se está apurando la sanción de la reforma judicial porque está pensando que el año que viene pueden perder las elecciones por el deterioro económico, por la profunda recesión. Ese es un escenario posible. Y otro escenario posible es que el peronismo, si continúa unido y la gente experimenta una relativa, no sé si reactivación no lo llamaría, pero si rebote, eso alcance para ganar las elecciones del año que viene. Estos son los dos escenarios
posibles y los dos escenarios que yo les quiero plantear porque es lo que ambas cosas pueden suceder. Yo me inclino por pensar que la gente le va a facturar el costo de la recesión y de la cuarentena mal gestionada a Alberto Fernández. Quiero compartirles otra cosa importante que surge de las encuestas. Me parece interesante mirar las encuestas, no solo el número, sino lo que sugieren. En las encuestas, en la protesta social, el banderazo, las protestas de las últimas horas que encabezaron los intendentes, ustedes habrán visto que uno de los intendentes, pero no es el único, que es Lunghi, el intendente de Tandil, fue locutor del hartazgo social, ¿no? Se alió con los comerciantes de Tandil y dijo, bueno, nosotros nos desacoplamos del sistema de fases de Kicillof, del gobernador bonaerense, y vamos a hacer un modelo propio. Obviamente están sumamente perjudicados los municipios porque cobran tasas municipales y los comercios están cerrados, están verdaderamente complicados. Bien, los intendentes, no fue el único, les decía Lunghi, también en Santa Fe se le rebelaron a Perotti, los intendentes se aliaron con los comerciantes y le discutieron, lo desafiaron al gobernador que había apretado el botón rojo el viernes pasado para ir hacia atrás con la cuarentena, y finalmente, bueno, ahora Perotti está negociando con esos intendentes. Todo esto implica hoy yo publiqué en La Nación una columna con un título bastante provocador, que es La rebelión al palo, ¿no? Lo de al palo es porque el kirchnerismo hizo un seminario de militancia el fin de semana y lo tituló Frente Todismo al palo. Entonces, la respuesta de mi columna en La Nación es La rebelión al palo. Bueno, estas sucesivas rebeliones, la puja salarial de la bonaerense, el hartazgo de la gente por las consecuencias económicas de una cuarentena mal gestionada que además no está, además de tener 6 meses de extensión y no tener buenos indicadores sanitarios, también, digamos, está generando un desastre en la economía. Bueno, todo esto está definiéndole un límite al gobierno. En el banderazo, en los banderazos, ahora se está proyectando un nuevo banderazo por el tema de la justicia, hay un 15% de la sociedad argentina que define elecciones. O sea, para que nos pongamos en claro de qué estamos hablando cuando hablamos del electorado argentino. Hay un 25%, 30% que es núcleo duro del cristinismo. Otro 25% que es núcleo duro de Juntos por el Cambio. En el medio hay un 50% de argentinos que no votan ni Macri ni Cristina. Dentro de ese 50% hay un 15% que los encuestadores le llaman la llave. Bueno, esa llave es un sector de clase media-baja que participa de las movilizaciones y de los banderazos opositores al gobierno. Me parece que este es un dato que les quiero mostrar porque es un dato importante para analizar la política. Cuando Alberto Fernández, el gobierno, el Frente de Todos, mira las movilizaciones, cree que en esas marchas está solamente el núcleo duro del macrismo. Bueno, encuestadoras como Isonomía, que encuestan para el gobierno, detectan que no, que en estas marchas hay un 15%. Este 15% que en el 2013 votó a Massa, que digamos que ha votado peronismo en algún momento, que lo ha votado a Macri, que se cansó de Macri, en el 2015 lo votó a Macri, y en el 2019 pasó de página y lo votó a Alberto Fernández, y ahora está desencantado de Alberto Fernández. Esto es lo que pasa hoy. En la oposición y en el electorado, ¿no? Es decir, es gente que está cobrando el IFE, pero el IFE es de 10.000 pesos, esta gente que a lo mejor que son peluqueros, que tienen un emprendimiento como un gimnasio, un pequeño local en el conurbano, que pueden ganar 40.000 pesos como clase media baja, y 40.000 pesos versus 10.000, ¿no? Bueno, digamos, no están acostumbrados a vivir con ese dinero, ¿no? 40.000 pesos que te define hoy la clase media baja, bueno, digamos, y que a la vez están abriendo esos locales, pero que no hay, digamos, la economía está
rebotando en algunas áreas, pero que básicamente esa clase media baja no está recomponiendo sus ingresos, bueno, es parte de la protesta y parte del descontento. Son distintas protestas y distintas rebeliones, ¿no? La que vimos con Lázaro Báez fue otra rebelión. Una rebelión que en realidad, si bien desde el punto de vista jurídico, que me parece un error analizarlo solamente desde el punto de vista jurídico, la gente obstaculizó la concreción de una decisión judicial, el tema habría que verlo un poquito más en profundidad, ¿no? Estamos en un país en donde la justicia no condena por corrupción. Es decir, la gente tiene una sensación de hartazgo frente a la corrupción, básicamente centrada en personajes del kirchnerismo, ¿no? Estamos hablando de Cristóbal López, que recaudaba impuestos en nombre del Estado, pero que no le devolvió esos impuestos al Estado, y que con la plata que se ahorró de esos impuestos, tal vez eso es lo más grave, generó un canal de noticias para perseguir a los opositores, para escrachar a los opositores. Estamos ante un señor que se llama Lázaro Báez, que tiene varias causas de corrupción abiertas y que básicamente se hizo multimillonario gracias al vínculo privilegiado que tuvo con el matrimonio Kirchner durante 20 años, ¿no? Un señor que era un cajero de un banco y que llegó a tener grandes porciones de Santa Cruz, que ha sido el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz, pero no solamente eso, sino que ha estado a cargo de la distribución eléctrica, ha tenido concesión de pozos de petróleo. Bueno, ese señor, por falencias de la justicia, hoy, digamos, tiene una excarcelación en una de sus causas. Bueno, por supuesto que no está bueno que vaya, digamos, que la justicia lo excarcele, que vaya a un country y que la gente haga justicia por mano propia, pero en realidad la gente está reaccionando frente a algo más, frente a un Estado impotente, frente a una justicia que no funciona, que no condena. Esta es la demanda de fondo, esta es la protesta de fondo, ¿no? Estamos también, quiero que sepan esto no pasa nada más en la Argentina, ante ciudadanías que tienen poder de veto. Lo experimentaron ustedes en el 2008 en el conflicto por el campo, ¿no? El conflicto por el campo, sumado a otras protestas, como está sucediendo ahora, estoy mirando algunas preguntas ahí en la pantalla, es finalmente el ponerle límites. La protesta no articula propuestas propositivas, pero pone límites, pero dice que no, pero condiciona. No solamente condiciona al poder político, nos condiciona también a nosotros, los medios. Yo les voy a contar un ejemplo. Yo tengo un programa de televisión y tengo un programa de radio, en Radio Mitre, y estoy todo el tiempo mirando redes. Esas redes y esa gente, es decir, ustedes interactuando conmigo, a mí me condicionan los invitados. Por ejemplo, pasa en La Grieta que la gente, digamos, nuestros televidentes o a los que yo me dirijo, nos dirigimos en Radio Mitre o en La Nación Más, quiere ver determinados personajes, está harto de ver personajes vinculados al kirchnerismo. ¿Y saben lo que hacen? Apagan la televisión, apagan la radio, te dicen, Laura, no te miro. No están proponiendo una línea editorial, pero rechazan una línea editorial. Bueno, tienen poder de veto. Es una ciudadanía que no solamente se contenta con votar, está monitoreando todo el tiempo las decisiones de los gobiernos e influye en la marcha de los gobiernos. No escuchar esa propuesta al poder político le genera un costo importante. A Cristina le costó perder las elecciones. Perder las elecciones y que además los encuestadores, que todo el mundo va contra los encuestadores, no hayan podido detectar esos movimientos. Porque además la gente, digamos, el pulso de la época es la autonomía de la gente. La gente es autónoma, digamos, no se deja conducir por la política. Estoy hablando por fuera de los núcleos duros de los que les contaba antes, no hablo del 25% macrista o del 25% frente todista. Estoy hablando de los independientes, que son finalmente los que definen elecciones. Este es el pulso de esta época, la protesta social, que tiene capacidad de poner límites. Vimos lo que está pasando con la reforma judicial. Cristina Kirchner es dueña del Senado, eso lo vimos. En diputados la cosa es diferente. En diputados la tiene más difícil, es una cámara más heterogénea,
donde Juntos por el Cambio tiene una mayoría, tiene una primera minoría en realidad importante como para poder pulsear con el oficialismo. De hecho, por eso es que hace una semana que vienen negociando. Tienen que negociar. ¿Por qué tienen que negociar? Porque antes hubo una marcha previa. La gran parte de la sociedad argentina que no comprende los detalles técnicos de la reforma judicial, que es muy compleja, y que si yo se las tuviera que resumir diría que hay un gobierno que quiere formatear un poder judicial a su gusto y a su conveniencia. Y la gente está intuyendo eso, la gente sabe eso, no sabe los detalles técnicos, pero sabe que la reforma judicial tiene dos objetivos: garantizar la impunidad de empresarios que participaron en lo que se llamó los cuadernos de las coimas, y de Cristina Kirchner y sus funcionarios, y que a la vez está buscando hacer un poder judicial a su medida, ¿no? A su medida. Si esto lo miramos en contexto, ¿no? Querer correr al procurador Casal, que el procurador, que es el jefe de los fiscales, va a ser en el nuevo sistema judicial fundamental. ¿Por qué? Porque el protagonismo lo van a tener los fiscales, no los jueces. Van a ser los fiscales los que le van a decir a la Corte: este señor es culpable, o se lo acusa o no se lo acusa, ¿no? Y como todas las causas van a llegar a la Corte Suprema, las causas de Cristina Kirchner y el kirchnerismo están profundamente interesados en manipular quién va a ser el jefe de los fiscales, quién va a ser el jefe del Ministerio Público. Por supuesto van a querer poner a alguien del palo de ellos, pero esto está en disputa. ¿Por qué está en disputa? Por esto que yo les decía al inicio de la charla, hay un 41 y un 48%, dos coaliciones que son básicamente pares, hay una paridad entre estas dos Argentinas, que se controlan mutuamente y a veces se obstruyen mutuamente. La reforma judicial no se entiende sin este contexto, ¿no? Están yendo contra jueces que han, contra Bruglia, contra Bertuzzi, contra Castelli, que es un juez que tiene que juzgar en el caso de los cuadernos. Bruglia y Bertuzzi ya tienen dictámenes en contra del kirchnerismo, los quieren correr, están acudiendo a la Corte. Puede haber ahí un conflicto de poderes, lo va a haber, de hecho, lo va a haber. Yo el otro día lo entrevistaba a Roberto Gargarella, que es uno de los juristas de nota de la Argentina, y me decía, bueno, a ver, el Senado quiere correr a Bruglia y Bertuzzi. Ya, digamos, se pronunció en ese sentido. Pero la Corte no se va a pronunciar en ese sentido, porque tiene jurisprudencia que va en contra de eso. Con lo cual va a haber ahí un conflicto de poderes, ¿no? Eso otra vez nos está expresando, nos está indicando que el equilibrio de poder está bastante bien balanceado. Está bastante bien balanceado. No se puede hacer cualquier cosa. No se puede hacer cualquier cosa. La justicia está diseñada, no tanto porque haya malos jueces, que los hay, pero, digamos, porque hay un sistema donde permite apelaciones infinitas, ¿no? Ustedes fíjense que la primera denuncia contra Lázaro Báez por el sobreprecio de la obra pública y por las irregularidades de la obra pública en Santa Cruz la hace Lilita Carrió en el 2008. Y la segunda denuncia contra Lázaro Báez la hace Margarita Stolbizer en el 2013 por el tema de los hoteles, del lavado de dinero en los hoteles. La justicia tardó 12 años con respecto a la primera denuncia, que es de Carrió, y tardó 7 años en la segunda denuncia. ¿Qué pasa en el medio? En el medio hay un código penal que permite muchas chicanas, muchas apelaciones y muchos juegos sucios de los abogados que hacen que el litigio sea eterno, que dure años. Con lo cual, bueno, digamos, una justicia lenta no es justicia. Si se tuviera que hacer una reforma judicial que condene a la corrupción, lo primero que debería hacerse es una modificación al Código Penal. Esto es lo primero que debería hacerse. Entonces, quiero volver al tema de, bueno, el tema, digamos, la gente finalmente entonces está reaccionando al tema de Lázaro Báez
creo que habría que ver la película completa, y está reaccionando frente a todo esto. Tema oposición, que cuando me convocaban a esta charla me decían que les parecía importante hablar del tema de la oposición y cómo está ahora, ¿no? Como ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, hay dos sectores en la oposición. Están los halcones y están las palomas. Dentro de las palomas está Rodríguez Larreta, que es uno de los dirigentes con mejor imagen de la Argentina. Inclusive en algunas encuestas lo pasa Alberto Fernández. Alberto Fernández está, desde el 80% que tenía al inicio de la pandemia, viene perdiendo imagen sistemáticamente. La encuestadora Poliarquía, que es encuesta para el gobierno nacional y también para empresarios, él está dando un 53% de imagen positiva a Alberto Fernández, o sea, cayó unos 30 puntos más o menos. Horacio Larreta en algunas encuestas está por encima de Alberto Fernández. Forma parte del grupo de las palomas. ¿Por qué? Bueno, primero por su personalidad. Segundo, porque yo cuando hablo con Alberto Fernández para las entrevistas que le hago, tanto en público como en privado, él tiene una frase que dice: no se puede gobernar una Argentina en donde la mitad de los argentinos odia a la otra mitad. La grieta puede ser un buen negocio para acumular poder, acumular likes, tal vez para el sector de los halcones que no está gobernando, pero no para los que estamos gobernando, ¿no? Él se define como un maratonista, como un tiempista, define la política como una maratón. Desde lo personal, desde que tenía 25 años quiere ser presidente. Esto le generó un conflicto con Macri desde hace muchos años, incluso desde que Macri era presidente. Yo escribí hace unos años una columna para La Nación que se llamaba Macri secretamente incómodo con un delfín, y ese delfín era Rodríguez Larreta. Obviamente que la oposición tiene muy en claro de que cualquiera que saque los pies del plato va a ser funcional a la derrota. ¿Esto de dónde surge? Bueno, de los cálculos y de la política, ¿no? de la matemática política, pero también surge otra vez de lo que le demandan los banderazos. Estén unidos. Estoy segura que todos los que me están escuchando del otro lado, tienen esta demanda, ¿no? Que la oposición quede unida, porque dice Emilio Monzó, que lo deben conocer, que es uno de los grandes armadores de la oposición, nadie quiere irse de ese vecindario. Nadie quiere irse, primero porque es funcional a la derrota, y segundo porque la verdad es que no hay espacio para terceras alternativas. Es por eso que Massa está en Juntos por el Cambio, ¿no? Ustedes saben que cuando se estaban armando las listas, Massa estaba a un paso de acordar con, dije con el Frente de Todos, dije con el Frente de Todos porque Massa estuvo a un paso de acordar con Juntos por el Cambio. Es decir, básicamente le daba lo mismo estar en Juntos por el Cambio o volver al kirchnerismo. Finalmente volvió al Frente de Todos, volvió al kirchnerismo. Pero bueno, ¿eso qué está indicando? Está indicando que son dos coaliciones competitivas, ¿no? Y esto es lo mejor que le puede pasar a la democracia en la Argentina, que existan dos coaliciones competitivas. Bien, siguiendo con los halcones y con las palomas. Lilita Carrió, increíblemente, yo digo que Lilita Carrió cuando la Argentina se pone complicada, ella se flexibiliza. Bueno, ella está dando algunas entrevistas ahora, estuvo en silencio muchos meses, tiene problemas de salud, pero está apoyando a Rodríguez Larreta en esta línea moderada, porque entiende que si Juntos por el Cambio quiere hacer un proyecto para las grandes mayorías, tiene que hacer un proyecto por fuera de la grieta. ¿Se acuerdan que yo al principio de la conversación les decía el 50% de los argentinos no está ni con Macri ni con Cristina? Es decir, no está radicalizado, está en la moderación, con lo cual cualquier líder que salga de Juntos por el Cambio tiene que estar en la moderación para poder cooptar este público. Es un poco lo que le pasó a Alberto Fernández, y no le está pasando más, ¿no? Esperen que tome un poquito de agua porque estoy hablando hace media hora. ¿Por qué Cristina lo llama Alberto Fernández? Porque ella sabe
que con su 30% no le alcanza. Con el sector radicalizado de la grieta, no le alcanza, no le alcanzaba, con lo cual por eso tuvo que llamar a Alberto Fernández. ¿Qué pasa? Alberto Fernández está en el gobierno, la dueña de los votos, sobre todo del conurbano, es Cristina Kirchner, y se ve obligado a radicalizarse, ¿no? Todas estas barbaridades que dijo, los argentinos del bien, los argentinos del mal, que le generan esta caída en los votos, este deterioro en su palabra, este deterioro en su imagen, hace que se esté acercando al caudal de votos de Cristina Kirchner, ¿no? Que esté bajando hacia ese 30% que tiene Cristina Kirchner. Todavía sigue alto, tiene un 53% de aceptación. Pero bueno, si sigue en esa dinámica de radicalizarse, la pregunta es, ¿esta dinámica sirve para fidelizar a los propios, pero sirve para ganar elecciones? Evidentemente no, si no Cristina no lo hubiera llamado a él. Bueno, esa misma lógica se aplica a Juntos por el Cambio, ¿no? La radicalización de figuras como Patricia Bullrich, que a mucha gente le gusta mucho, a el núcleo duro, sirve para radicalizar a los propios, no sirve para cooptar moderados, no sirve para atraer a moderados. Por eso es que Larreta está en esta tesitura que enoja a muchos, ¿no? Les gustaría ver un Larreta más aguerrido, más combativo, más al estilo Bullrich o Pichetto, el ala de los halcones. Pero el ala de los halcones en realidad tiene otra funcionalidad. ¿Quiénes están en el ala dialoguista? Bueno, les decía, Larreta, María Eugenia Vidal, que está muy callada, pero que tiene un enfrentamiento, su relación con Macri está terminada, esto es lo que ella dice en la intimidad, no la relación personal, y esto no implica que corra riesgos, como les contaba, Juntos por el Cambio, pero sí su relación política, ¿no? Su relación política. Hubo varios cruces ahí que hicieron que esa relación esté en un cortocircuito importante. María Eugenia Vidal es aliada de Larreta, están juntos ahí. Está también, Emilio Monzó, que es una figura de menor exposición pública, pero bueno, fue presidente de la Cámara de Diputados de Macri y que está un poco articulando este espacio de la moderación. Y está Lilita Carrió, que podría ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires el año que viene. Ahí hay varias alternativas, porque también podría ir ahí un duro, que es Miguel Ángel Pichetto, que está, digamos, abocado a sumar a Juntos por el Cambio a los peronistas republicanos, a la pata peronista. También ahí hay una versión que todavía ellos mismos no saben, digamos, si eso se va a armar o no, pero que Pichetto sea candidato por la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Frente de Todos, como su nombre lo indica, es un atrapatodo, ¿no? Es un frente que pretende ser oposición y oficialismo, como lo ha sido el peronismo históricamente. Por eso es tan bueno que exista o que se haya formado un no peronismo al calor de las movilizaciones y disparado por el conflicto con el campo. Yo creo que la coalición de Juntos por el Cambio, y esta es mi tesis, se empieza a armar en el conflicto por el campo. Ese fue un gran punto de inflexión para todo lo que pasó después. Entonces, bueno, les decía, ¿por qué Pichetto en la provincia de Buenos Aires? Bueno, Cristina Kirchner tiene un plan B por si Alberto Fernández fracasa. Y ese plan B va por centro derecha. Y esa centro derecha se llama Bernie. Bernie conoce a Cristina Kirchner desde hace 30 y pico de años. Yo escribí hace poco para La Nación una columna muy, muy temprana, antes de que se empezara a hablar de esto, que es del 13 de junio, para la cual hablé con Sergio Berni, y entonces le preguntaba a Berni, ¿pero cómo es esto? Porque Cristina se autodefine de izquierda y usted es de centro derecha. ¿Cómo conviven? Berni, es militar, como ustedes saben, conoció a los Kirchner en los años 80, cuando Néstor Kirchner era intendente de Río Gallegos, los conoció el mismo día que llegó a Río Gallegos, asignado a una guarnición militar de la Patagonia. Ese día, por una sucesión de hechos fortuitos, termina en el despacho del intendente. Lo conoce a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner. Reprimía las marchas
de los Kirchner, Bernie. Por supuesto estuvo en la escena del crimen de Nisman, como ustedes recuerdan. Entonces cuando yo le pregunto esto a Bernie, le digo, pero a ver, cómo se linkea, cómo se conecta su ideología, su perfil político con el de Cristina? Y él me responde, bueno, yo hablo con ella todos los días, casi todos los días, desde hace más de 30 años. Tan diferentes no debemos ser, responde, ¿no? Le pregunté por Alberto Fernández, me dijo, nunca hablé con él. Ahora Bernie está en el centro de la escena por el tema de la policía, ¿no? Que es un conflicto muy profundo, no solamente por cuestiones salariales, hay un conflicto ideológico también ahí. La bonaerense lo que siente es que hay discursos desde el gobierno, como desde Alberto Fernández, desde la ministra Frederick, que los culpabilizan, que los ponen en el centro de la sospecha, a diferencia de lo que hacía Patricia Bullrich, ¿no? Que reivindicaba a los buenos policías. Estoy tratando de traducir qué es lo que pasa dentro de esa fuerza, ¿no? Que es un gran ejército de 80.000 agentes, ¿no? Es como un ejército. Bueno, entonces volvemos a esto que les contaba de Bernie y de Pichetto. Pichetto competiría con el ala dura de Bernie. A ver, ¿qué es lo que están pensando en el kirchnerismo? Si esto se desmadra, si vamos a una miseria sin precedentes en la Argentina del 50%, se va a necesitar un candidato que tenga que ver con el cumplimiento de la ley y el orden. Bueno, ese candidato puede ser Bernie. Esto es lo que están pensando. Y desde Juntos por el Cambio están pensando en Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué está pensando la oposición con respecto a los candidatos? ¿Quién va a ir en cada lugar? Bueno, el que tenga los votos. Parece una obviedad, ¿no? Pero en realidad se va a definir por el que tenga los votos. Se hizo un sondeo y Lilita Carrió es una candidata bien posicionada en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En donde el cristinismo pesa fuerte y donde quieren hacerle un contrapeso, ya sea con Pichetto y con Lilita Carrió, con dos perfiles diferentes, pero complementarios. Están pensando, yo al principio les contaba de este 15% que lo votó Alberto Fernández y que ahora está en disputa. ¿Qué piensa María Eugenia Vidal? El otro día hablaba con María Eugenia Vidal y ella me decía, esta clase media-baja que la van a querer pauperizar, o que va a querer, digamos, que por la misma dinámica de la pandemia y la cuarentena perdió muchas cosas y puede sumarse a la pobreza, por más que se sume a los sectores vulnerables, tiene valores de clase media. ¿Qué significa que tiene valores de clase media? Que cree en el progreso, que cree en ascender en la pirámide social gracias a su trabajo, ¿no? Les cuento una pequeña anécdota. El otro día yo hablaba con una cosmiatra, que es una mujer que trabaja tocando a la gente, ¿no? Porque, digamos, trabaja con cremas, trabaja con masajes faciales. Bueno, esta mujer se quedó, es de clase media, trabaja hace 25 años como cosmiatra, obviamente todavía no volvió a su trabajo porque está en la provincia de Buenos Aires y todavía esa actividad no se habilitó. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿estás cobrando el IFE? Y me dice, no, estoy viviendo de mis ahorros. Había ahorrado plata para comprarme un auto. Y estoy viviendo de eso. ¿Pero por qué no querés vivir del IFE? Porque no quiero vivir de planes. Y porque yo no sé, esta gente, digamos, una vez que te agarró como cliente, digamos, en su clientelismo, no sé qué puede pasar. Yo desconfío de esta gente. Entonces yo prefiero no cobrar el IFE, se había jubilado porque tiene 60 años, entonces también sobrevivía de esa jubilación, más sus ahorros. Este pequeño focus group, ¿no? Esta pequeña entrevista de alguien que está en este 15%, que se está pauperizando, pero que no se deja absorber por el mundo de los subsidios, piensa de esta manera. En estos votantes piensa Juntos por el Cambio, ¿no? Que si bien la gente puede empobrecerse, la clase media baja va a seguir manteniendo sus valores de clase media. Bueno, el gran dilema es Macri. ¿Qué va a hacer Macri? Creo que la gran novedad, la gran novedad política de estos últimos años es el no peronismo en la calle.
Como ustedes saben, la calle siempre fue del peronismo. Este es el patrón que se empezó a quebrar desde hace años, y creo que desde la Guerra del Campo, como les decía, fue un punto de inflexión importante. Ganar la calle. ¿Quiénes ganan la calle? Los sectores productivos, ¿no? La grieta, después les quería hablar un poquito de la otra, o de la verdadera grieta, ¿no? De cuál es, que tiene que ver con una alianza novedosa que se formó en los últimos años. Bueno, yo creo que la gran novedad, ustedes, si nos remontamos al tiempo, en el tiempo vemos un gobierno no peronista como el de Ilia, por ejemplo, que termina con un golpe de Estado. Me remito a Alfonsín, que termina anticipadamente su mandato y con una hiperinflación en la que por supuesto nadie salió a defender ese gobierno, sino por el contrario, hubo mucha gente perjudicada. Pienso en el helicóptero de la Rúa, en el gran caos del 2001, y pienso en Macri, cómo Macri terminó su gobierno. Por primera vez en décadas, un gobierno no peronista termina su mandato. No es menor en la historia de la Argentina, donde hay una coalición kirchnerista-peronista que tiene una enorme capacidad de bloqueo. Hoy, por ejemplo, Cristina no tiene capacidad de propuesta, pero sí de bloqueo, una enorme capacidad de bloqueo. ¿Y cuál fue la novedad en el caso de Macri? Que en una crisis económica importante, en una recesión muy profunda, la gente salió a defenderlo. Esta es una innovación absoluta, y esta protesta sigue existiendo ahora, ¿no? Es la protesta que ha condicionado todas estas iniciativas que yo les vengo contando, desde la reforma judicial, que si se llega a sacar, porque no se sabe, tal vez sale, se va a judicializar, es decir, no la van a poder sacar como sacaron el pacto con Irán, por ejemplo, ¿no? Que había un Congreso dócil y la ecuación de poder era 54% versus 11%, o sea, el segundo había sacado un 11%, y entonces había un desbalance tremendo en el Congreso. Eso no pasa ahora. Bueno, digamos, el no peronismo en la calle tratando de terciar en esta fuerza, enorme fuerza que desde hace décadas se dedica a bloquear otro modelo de país. Yo les diría, acá hay una Argentina posible versus una Argentina imposible, ¿no? Que es la Argentina que hace 10 años la Argentina no crezca, que no se invierta, una Argentina que le pega al campo. Me refiero a la coalición kirchnerista-peronista, que es uno de los grandes motores que fabrica dólares en la Argentina, que fabrica riqueza genuina. Es una coalición que le pega a un empresario que en cualquier país del mundo sería lo cuidarían, ¿no? Sería una fuente de inspiración, como es Marcos Galperín, que hoy está viviendo en Uruguay, frente a una Argentina posible, ¿no? Una Argentina posible. Quería hablarles un poquito de esa Argentina posible, que para mí tiene que ver con la otra grieta, ¿no? Estoy revisando un poquito mis machetes. Hay la Argentina posible, ¿no? Yo digo que la grieta es entre las dos Argentinas, y entre dos personajes, los tomo como metáfora, así como Lázaro Báez, la protesta contra Lázaro Báez, es una metáfora de la Argentina, es la gente diciéndole no a la impunidad, estamos hartos de impunidad. Las dos Argentinas, la posible y la imposible, están representadas por dos personajes. Uno es Moyano y el otro es Marcos Galperín. De un lado de la grieta están los sectores que se insertan en el mundo global y que le ponen valor agregado en su trabajo. Ese valor agregado es la innovación, la información, la comunicación, el trabajo intelectual, un mundo en el que la riqueza es generada por la inteligencia humana aplicada a la producción. Ahí, obviamente, tenemos al campo, ¿no? Que tiene, bueno, tractores guiados por computadoras, rastreos satelitales, drones. Ahí pongo a las redes informáticas, a los medios de comunicación, a los polos de alto nivel científico y tecnológico, a los unicornios, a las pymes digitales, a los sectores de biogenética,
a los profesionales de clase media, a la clase media argentina. Es decir, son los sectores que englobamos en la economía del conocimiento y al cual esta Argentina imposible, esta Argentina de lo imposible, ataca, condiciona. Es la grieta que separa a los sectores productivos de los improductivos, a los sectores subsidiadores, que son estos que yo describí, los que producen riqueza, de los subsidiados. Es decir, en estas últimas elecciones nosotros asistimos a esa puja. Los sectores subsidiadores, que básicamente votaron por Juntos por el Cambio, incluso se pueden ver geográficamente desplegados, versus los sectores subsidiados que votaron al Frente de Todos para ser más subsidiados todavía. Este es el modelo de la Argentina que fracasó. Básicamente esto, ¿no? Es lo que se ha jugado. Y yo lo que digo es que el mundo va para ese lado, ¿no? El mundo va para un lado, a pesar de que el kirchnerismo ha hecho una batalla cultural muy grande. Ustedes tengan en cuenta que el kirchnerismo durante los 12 años de su gobierno creó 17 universidades nacionales. Esas 17 universidades son todas kirchneristas, tienen todas una impronta kirchnerista. Por eso el mundo intelectual es kirchnerista, gran parte del mundo intelectual, gran parte de los intelectuales, del mundo artístico, porque la educación se ha convertido en adoctrinamiento. Por eso tenemos a un señor que se llama Baradel y que acaba de decir una barbaridad tal como que la demanda de la policía está orquestada por la derecha, así dijo, que en las sombras la comandan María Eugenia Vidal y Macri. Imagínense si Macri y María Eugenia Vidal van a tener, es tan burdo, ¿no? Es tan burdo que parece increíble, ¿no? Pero digo, miren si van a tener influencia María Eugenia Vidal y Macri sobre una fuerza, que es la bonaerense, que se autogobierna desde el inicio de la democracia, ¿no? Si tuvieran tanto poder todavía estarían gobernando seguramente. Pero bueno, este señor Baradel, que se ha hecho cargo de la educación en la Argentina, son los que gobiernan la educación en la Argentina, y así le va la educación en la Argentina, bueno, es un ícono de esta Argentina imposible, ¿no? Este señor Baradel tiene poco que ver, o el señor Moyano, que más que un gremialista es un empresario, muy poco que ver con las nuevas generaciones, con las generaciones que vienen, ¿no? No me imagino un mundo cuyo modelo sea Moyano, Baradel, que en realidad representan a la oligarquía sindical, ¿no? Y que hace 20, 30, 50 años que comandan la Argentina. Es decir, ahí yo me imagino más una alianza entre las clases medias, las nuevas generaciones, que tienen una sintonía más cercana a lo que puede representar la economía del conocimiento, que de los Moyano Baradel. Bueno, esto es más o menos lo que quería compartirles. Me gustaría escuchar preguntas de ustedes, hacer un ida y vuelta, que me parece más interesante que yo esté acá del otro lado de la pantalla como una maestra ciruela. Si bien me parece importante, bueno, dejar en claro estos puntos y desarrollar estas ideas, pero bueno, me gustaría que me pregunten cosas, si es que tienen preguntas, y poder conversar con ustedes. Muchas gracias, Laura, muy clara tu presentación. Una de las preguntas es si hay un riesgo que Argentina se convierta en Venezuela. ¿Qué probabilidad le pondrías o qué impediría que nos transformemos en Venezuela? ¿Cuáles son los límites institucionales, los límites sociales? ¿Cómo estás viendo esto que se habla mucho, no? Sí, mira, Mauro, yo creo que tal vez Vamos a Venezuela es un buen título periodístico, es marketinero, pero yo te lo respondo con otra pregunta. Si no fuimos a Venezuela cuando Cristina tenía el 54% de los votos y ella quería ir hacia ahí, es decir, sus alianzas internacionales son esas, ¿no? De hecho, digamos, su alianza internacional está mirando hacia China, ¿no? Esta es hacia China, hacia Venezuela en lo político, su alianza comercial me refiero, ¿no? ¿Por qué iríamos ahora, donde
hay una coalición que es mucho más potente, lo que yo contaba en la charla, ¿no? Es decir, hay una clase media, primero, que ha tomado mucha más conciencia digamos, del trabajo que ha hecho la coalición peronista-kirchnerista durante las últimas décadas. El peronismo durante toda su existencia y el kirchnerismo durante 12 años. Yo creo que a eso ayudó mucho las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo. El otro día Alberto Fernández dice, mucha gente, digamos, yo recién decía, Alberto Fernández lo votaron los sectores que quieren ser más subsidiados todavía, pero también lo votó una parte de la clase media que había votado antes a Macri y que le fue mal con Macri económicamente, que le fue mal. Bueno, ¿por qué lo votó? Porque cree que es un moderado, porque cree que no es como Cristina Kirchner. ¿Qué pasa con Alberto Fernández? Y está diciendo cosas tales como el otro día dijo en una reunión militante, pensando que no lo escucharía nadie, que cuando termine la pandemia, él va a encabezar el banderazo de los argentinos de bien, ¿no? Por supuesto, las redes sociales, la internet, nos hace sinceros. Esto que hace 30 años atrás un político podía hacer, decirle a un público una cosa y a otro público otra cosa, y ninguno de esos dos públicos se enteraba, hoy, a los 10 minutos te enteraste que el presidente está lastimando a esos argentinos que, como yo contaba antes, también salieron con el banderazo y que lo votaron a él. O sea, en el banderazo hay gente que lo votó a Alberto Fernández de la clase media. Entonces, este es un límite institucional. Es decir, acá hay una clase media que no tiene la misma composición que la clase media venezolana, que todavía existe, que por más que se empobrezca, tiene valores republicanos, por decírtelo de algún modo, que va a ser muy difícil llevarse la apuesta, va a ser muy difícil. Tenés un Congreso que le está poniendo un límite, como viste ahora, digamos, le puso un límite a Juntos por el Cambio, porque el Congreso, digamos, no es el Senado de Cristina Kirchner. Tenés jueces que todavía, digamos, se la bancan, por decirlo de un modo fiscales y jueces, de un modo en que todos podamos entendernos. Y tenés también, bueno, todos estos sectores productivos que son los que generan unas condiciones que no tiene Venezuela. Y algo importante, Venezuela tiene una tradición militarista que la Argentina no tiene. Digamos, los militares hoy han perdido un enorme poder, ¿no? Por más que haya, bueno, personajes como Duhalde que hablen que digan el delirio de un golpe militar, la verdad es que hoy objetivamente la Argentina no tiene ese tipo de condiciones. Entonces, bueno, Venezuela tiene otra tradición, no tiene la clase media que tenemos nosotros, no tiene una sociedad civil que pueda poner límites, bueno, no tiene campo, ¿no? No tiene el campo o las características del campo que tenemos nosotros. Entonces, a ver, en la Argentina yo digo, nunca digas nunca, pero es muy difícil, es muy difícil. Si no sucedió con el 54%, con una Cristina que nos quería llevar a eso, ¿por qué sucedería en un contexto donde terminamos 41 o 48? Muy claro, muy claro. Y con respecto al doble mando en el poder, Alberto y Cristina, las contradicciones, la ida y vuelta, ¿cómo ves, cómo repercute esto en la toma de decisiones en la política? Bueno, en realidad yo lo veo como dos preguntas distintas, ¿no? En la toma de decisiones repercute muy mal, sin duda. O sea, si nosotros buscamos resolver los problemas de fondo, por ejemplo, ahora se da todo un tema con la toma de tierras, que en realidad es algo que viene sucediendo hace varios años, esto no es nuevo en la Argentina. Hay un sector del kirchnerismo que alienta la toma de tierras, ahora se le fue de las manos. Si vos escuchás lo que dice cada integrante de esa coalición con respecto a la toma de tierras, parecen partidos completamente diferentes, ¿no? Alberto Fernández, que dice, yo creo, lo conozco hace muchos años, creo que él piensa así, que es un delito la toma de tierras, sobre todo las que tienen dueños, las que tienen propietarios, pero veníamos escuchando a la ministra de Seguridad diciendo que en realidad había justificando la toma de tierras porque había una necesidad. Es decir, a ver, todas estas divergencias dentro de una coalición
que piensa muy diferente sobre temas muy importantes, porque una coalición puede tener matices. Ahora, si vos hablás de una política pública de viviendas y uno piensa una cosa y otro piensa la contraria, evidentemente es muy difícil, además de que el Estado está exhausto y está quebrado, llevar adelante una política pública coherente. Así que para tomar decisiones es muy malo. Con respecto a la imagen de Alberto Fernández, para la imagen de él es pésimo, es decir, para la oposición, digamos, en términos electorales del año que viene, probablemente es una buena perspectiva. ¿Por qué? Porque vos lo que ves es que Alberto Fernández lo único que ha hecho es autodestruirse con esta dinámica. Porque justamente lo que está haciendo es que la gente moderada que lo apoyaba lo esté abandonando. La gente lo que percibe es, el poder lo tiene Cristina Kirchner, por una razón muy sencilla, que es que ella tiene el 1.000.000 de votos del conurbano, que es el que definió la elección, pero fíjate que a la vez Cristina Kirchner solamente representa un 30% de la sociedad. Alberto Fernández tiene un 53% de aceptación, según las encuestas de Poliarquía, estas que yo les comentaba antes, pero yo te pregunto a vos, a ver, te repregunto, si Alberto Fernández se peleara con su socia, ¿vos creés que los cristinistas, porque ya son cristinistas, lo votarían a él? No. Bueno, eso significa que ninguno de los dos lidera una mayoría, ni ella ni él. Ojo que esto también le pasa a Juntos por el Cambio, ¿eh? Larreta, si se separara de Macri, ¿lo votarían? No, tampoco. Por eso es importante que digamos, que Juntos por el Cambio se mantenga unido a pesar de las diferencias, ¿no? Entonces, acá me parece que Mauro y todos, la gran pregunta que hay que hacerse es, la crisis económica, ¿la gente se la va a facturar a Alberto Fernández? ¿O una pequeña reactivación el año que viene va a ser suficiente, y el peronismo unido va a ser suficiente y con eso les va a alcanzar para ganar las elecciones? Esta pregunta no te la puede responder nadie. Sería un chanta el que te responda esta pregunta, porque nadie la sabe. Pero son dos escenarios posibles. Yo lo que les quiero plantear son los dos escenarios posibles. Bien. Bueno, Laura, muchas gracias por tu presentación. Muy interesante tu mirada, haber hecho lugar en tu agenda para estar con nosotros y compartir sobre la política, el poder y las instituciones en Argentina. A mí lo que más me resulta importante es que haya sido claro, porque son muchos datos, y entonces me esfuerzo mucho en hacer una exposición clara. ¿Les quedó claro? ¿Fueron conceptos claros para ustedes? Clarísimo, clarísimo. Estamos demasiado poder, que tiene un 41% de los votos. No es la Cristina, este gobierno no es la Cristina del 2008 con el 54% de los votos. Y bueno, hay un límite a todo, ¿no? A la toma de decisión, en el Congreso, también en la justicia, con la reforma de la justicia, con la posible judicialización. Así que creo que está claro que es muy poco probable que esto se vaya a un extremo absoluto, ¿no? Que un poco de todo. Muy poco probable. Por eso son tan importantes las elecciones del año que viene, ¿no? Donde se renuevan 125 diputados y 1/3 del Senado. Es muy importante de cara al 2023. Está claro, está claro. Así que muy claro todo, Laura, te agradecemos nuevamente. Vamos a ir cerrando la jornada, un breve repaso. Compartieron los semilleros todas las novedades de innovación genética y el cultivo de soja y de maíz. Claramente siguen apostando a una Argentina distinta, más productiva, más rentable. Después estuvo Francisco Gravide compartiendo el programa de buenas prácticas agropecuarias, que muy bien le hacen al sector productivo del campo, de cuidar el medio ambiente, de cuidar a las personas y hacer las cosas bien. Después Claudio Zukovicki nos dio su mirada sobre la economía, sobre el mundo, las bajas tasas, y nos dijo que, bueno, que sigue siendo
Argentina un buen lugar para estar y para estar produciendo. Y bueno, Laura cerró con su mirada sobre la realidad política de Argentina. Así que agradecer nuevamente a los clientes, a los semilleros, a Nidera, a Don Mario, Magnosids, a la provincia de Córdoba y a todos los disertantes. Así que muchas gracias y gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias a todos. Realmente una reunión de lujo es la que nos han brindado hoy todos ustedes. De lujo por los expositores y de lujo por los concurrentes. Muchas gracias.